Bien, seguimos en El Observador TV. Estamos ahora con el diputado del Grupo Más País del Partido Nacional, José Carlos Cardoso. ¿Cómo le va, diputado? Muy bien, Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Bueno, encantado de estar acá. No es fácil, ¿no? No, venía a Montevideo desde el interior en estos días de campaña, pero mueves un poco la agenda, acomodas ahí. Pero además no es fácil dejar la paloma para venir a No. la selva esta. No, pero la paloma la dejo todos los días muy temprano porque yo vivo en La Paloma, pero en campaña ahora estamos andando por todo el departamento y algunas salidas a acompañar a la fórmula a algún lugar del país, así que La Paloma... ¿Cómo es el invierno en La Paloma? ¿Sopla un poquito? A mí me gusta, ¿Sí? a mí me gusta, sí, a mí me gusta mucho La Paloma. Me gusta más este invierno incluso porque está muy tranquila, muy serena. Yo vivo en un lugar muy lindo que es la esquina del Faro, muy ventoso el invierno, pero lindo. Hay gente que vive sobre la costa y sobre el mar y dice que el viento No, es tremendo. El lo viento. termina como enloqueciendo a uno. Sí, yo vivo en una vieja casa de La Paloma, que era casilla antes. La Paloma fue, esa zona se pobló con casillas de madera. La casilla se mantiene adentro de la casa. ¿Ah, sí? Sí, y después hicieron la casa alrededor. El living de mi casa es la vieja casilla. Y una vez nos llegó el techo, estando adentro, Claro. una surestada. No, ahí sopla muy fuerte. Y de No, noche, no pasa nada. se siente el viento como un Tiembla ruido, la casa. un ruido fuerte. Tiembla la casa. Tiembla, ¿no? Pero es lindo. Con algunos problemas de inseguridad, vi que había Sí. los otros días algún grupo de vecinos que se manifestaban. Sí, porque hubo un episodio muy duro ahí con uno de los, un comerciante, con Julio Molina, que es el dueño de Los Molles, que es un comercio muy tradicional de La Paloma. Fue muy violento la rapiña, lo lastimaron, la gente entrando a la casa. Es la tercera vez que lo roban, es un comercio muy conocido, gente muy trabajadora. La gente se indignó muchísimo con ese episodio. Lo que no quiere decir que sea el único. Nosotros en La Paloma tenemos un nivel de robo de casas. Bueno, al propio Julio lo han rapiñado 3 veces. Hay un nivel de inseguridad importante, ¿no? A pesar de que, bueno, es una población pequeña. En este caso... ¿Gente que viene a robar desde otros lugares del departamento? Eso lo tiene que decir la policía, pero a mí me parece que el nivel de violencia con el que actuaron, sí. Porque Julio es un hombre de 70 años. Es un hombre hasta más un poco débil porque estaba un poco enfermo. Lo tiraron al piso, le pusieron el pie arriba de la cabeza, en el piso. Muy duro, muy duro. Yo le decía a Julio, típicamente es alguien que pasó por una cárcel, ¿no? Que actúa así con esa dureza en un atraco. Y bueno, y hubo una marcha, se juntó mucha gente. Yo preferí no ir, fui a hablar con Julio una hora el otro día, sentados en el comercio, conversando. Me parecía que no había que politizarla. La aparición en campaña electoral de un político en una movilización ciudadana Sí, claro. tiene el perfil más político. Lamentablemente otros sí lo hicieron, pero bueno, son las cosas que pasan. ¿Cómo viene la campaña? Yo creo que viene muy bien. Nosotros hemos logrado entusiasmar a mucho más gente que los nacionalistas. Primero los entusiasmamos con Luis a los Blancos para que le dieran un empujón de recambio al partido. Lo hicimos. El partido ganó, creo, en un cambio generacional fuerte, en un cambio de lenguaje, de comunicación. Creo que fue muy bueno eso. Y ahora estamos, creo que, contagiando eso a otro electorado más allá del Partido Nacional. En una campaña rara para el país, primero porque hicimos una campaña por la positiva, era inesperado. En Uruguay, de la riña política, hacer una campaña como le hicimos era inesperado. ¿Cuánto iba a durar eso? Muchos decían que se nos iba a caer. No se ha caído. Hicimos un programa fuerte, es decir, Luis tiene detrás un grupo de ideas ordenadas y organizadas con una mirada sobre el Estado bien importante, y luego un entorno de equipos. Fíjate que el Frente nos desafió un par de veces a que no teníamos equipo y en las dos salimos bien. Nos dijeron, no tienen equipo de economía, no hablan de economía, no saben hablar de economía. Bueno, presentamos ideas y presentamos el equipo. Y enseguida encontraron en Azucena una cosa rara, ¿cómo? Y lo mismo con seguridad. O sea, ni equipo, dijo Vázquez, no tienen ministro. Bueno, fuimos a buscar sin duda, la figura que tiene más consenso en el Uruguay en materia de seguridad, que es Álvaro Garcés, porque todo el mundo ha estado de acuerdo con él en 10 años, en esa mirada que tiene del tema de la seguridad. Así que yo creo que estamos haciendo una campaña. A mí me gusta, lo he hecho con mucha alegría. ¿Y usted cuándo se convenció de esa estrategia por la positiva, digamos? Porque usted mismo lo decía, usted hace muchos años que está en política y no es lo habitual en cuando lo elegimos a Luis. política. Nosotros hicimos un proceso interno Sí. que muchos apostaron iba a terminar en la nada.
y ese proceso interno terminamos seleccionándolo a Luis. 4 o 5 de nosotros que pujamos por la candidatura, que recorrimos el país, al final dijimos, bueno, es Luis. Y Luis dijo al principio, bueno, pero miren que yo soy esto. Yo voy a hacer una campaña de este tipo. Porque yo tengo que hacer una campaña genuina conmigo mismo. Me tengo que poder mirar y reconocerme yo. Si ustedes quieren que yo haga otra cosa, entonces están con el candidato errado. Para que yo sea candidato tienen que pasar estas cosas. Y entonces se discutió mucho eso. Y algunos compañeros lo veían con mucha preocupación. Yo al principio dije, bueno, me gusta que sea genuino, porque hacer una campaña inventando un candidato es muy difícil, porque en algún momento... Pero en concreto ahí, ¿qué fue lo que les dijo? Digamos, que yo no voy a hacer una campaña dura contra el frente, dura contra el gobierno. No, vamos a encontrar las cosas que tenga mal, las vamos a criticar, vamos a hacer un buen programa, una buena agenda de gobierno, y después vamos a hablar de futuro. Y no voy ni a reivindicar el pasado como propio, no, vamos a arrancar para adelante. Y tiene que ser positiva la campaña, tiene que ser hablando bien. Se discutió eso y recuerdo un par de reuniones importantes, de 2 o 3 días encerrados ahí afuera, en un lugar del interior, y arrancamos. Y al principio mucha gente nos miraba raro. Decía, esto pero no ustedes va a andar. mismos dudaron, o algunos, dice usted, dudaron. ¿Cómo no? Por supuesto, porque era una campaña diferente, pero es una campaña que calza con el candidato, y ese es otro de los errores que ha tenido el Frente. El Frente anda tratando de ver dónde está el piolín de la máscara, a ver si se le cae a Luis el piolín de la máscara, y entonces aparece lo que ellos quieren que aparezca, que es una cosa del pasado, porque el Frente está peleando contra el pasado, es notorio que no está peleando contra el candidato. Y siempre le están buscando a ver en qué se parece a la política económica de los 90, en qué se parece al padre, en qué se parece a alguien. Y no se dan cuenta que es eso él, que es un hombre genuino, tal cual es. Y que está haciendo una campaña sin contradicciones consigo mismo, porque no anda inventando cosas. Entonces, eso me parece que ha sido la gran fortaleza de esta campaña. Ahora, cuando se accede al gobierno no se gobierna solo, digamos, que la calle Pou sea eso, como usted dice, no es una careta, sino que es eso, no implica que hay todo un partido atrás, incluso si gana el Partido Nacional va a ser un partido de coalición con otro partido, claro, con otros partidos. Y entonces ahí, digamos, no hay que conjugar demasiados modos de ver la política distintos. Hasta que no te desdibujes. Y eso funciona para Luis, si gana el gobierno, y tiene que funcionar para cualquier político. Tú tienes que acordar hasta tanto no dejes de reconocerte. Si te dejas de reconocer en el acuerdo, entonces eso es un mamarracho. Por algún lugar va a funcionar mal. Entonces, nosotros somos un partido, tenemos una agenda de gobierno, si ganamos la elección haremos una coalición con otros dirigentes de otros partidos, pero tiene que privilegiarse el concepto que el dirigente tiene y acordar. Pasó ya en la interna, ya lo probamos, porque Larrañaga tenía algunas diferencias con nosotros. Y sin embargo, esas diferencias se acordaron sin que nos desdibujáramos, sin que cambiáramos el programa. Entonces me parece a mí que Luis está en condiciones de hacer una articulación política. Pero algún cambio hubo. Por ejemplo, en el tema de la baja de la imputabilidad, la calle dejó de lado el asunto. No sé si fue parte de la negociación con Larrañaga o si fue una decisión estratégica. No fue un tema por la cuestión con Larrañaga. Nosotros, Luis en realidad no ha trabajado como algunos quisieran que se hiciera cargo del sí, porque en realidad eso hacía girar la campaña hacia otro lugar. Y no hacia donde nosotros queríamos. Nosotros queremos hacer jugar la campaña hacia dónde, hacia mostrar las ideas que el Partido Nacional tiene, hacia presentarnos como tal y presentar a nuestro candidato. Si no, íbamos a hacer la cara, el mascarón de proa de una campaña a favor del sí, y vamos a distraer nuestra campaña. Pero ¿y el Frente no le teme a decir que está en contra de la baja? Y nosotros no tememos decir que estamos a favor y lo sobramos. Digo, el Frente hace campaña. En mis listas en noche está el sí adentro. No teme que se hable de eso. Pero no es un tema. Es un candidato con eso. Pero es un tema lateral en Vázquez. Yo lo veo cada vez que Vázquez habla de ese tema, pero no se queda en ese tema. Y Luis, cada vez que te hace un discurso, habla de la baja y lo dice. Lo que no nos quedamos, no nos hicimos cargo de esa campaña. El candidato nos hizo cargo, porque no correspondía, nos teníamos que hacer cargo de la campaña, de nuestras ideas, de nuestra agenda de gobierno. Ese era un tema, que además ya está en manos de los ciudadanos, ya es un tema de la gente ese. No es... El 26 de octubre también está en manos de los ciudadanos, pero están haciendo campaña para tratar de ganar el gobierno. Bueno, y corresponde, porque uno trata de poner en la cabeza de la gente las ideas que tiene para gobernar, y yo creo que corresponde hacer eso.
Está bien que lo hagamos, que tratemos de convencer a la gente hacia nuestro programa. Pero te repito, haber elegido o habernos quedado en el sí, como hubieran querido algunos, era distraer el eje de la campaña, era poner la campaña en otro escenario. Y yo creo que la pusimos en el lugar adecuado. Está donde tiene que estar. Estamos siendo motivadores de la campaña, el gobierno se ocupa de nosotros. Eso es un mérito enorme para un partido político y mucho más un partido de la oposición, que el gobierno se dé vuelta y te venga a mirar todo el tiempo. Yo lo comparaba el otro día en una reunión con esas carreras de Fórmula 1, ¿viste? A mí me gusta mucho el automovilismo, cuando el que viene atrás se te mete en la cuerda, entonces es difícil, lo ves por el retrovisor, lo tienes al lado, te puede doblar primero en la curva y te gana la posición, lo puedes tirar para afuera, eso es lo que está pasando, no estamos atrás, segundo como partido lejos, no, estamos ahí. Y entonces estamos provocando al gobierno y al Frente Amplio a atendernos todos nuestros movimientos. No hay cosa que Luis no diga que el gobierno no se ocupe de nosotros. Yendo un poquito para atrás en lo que fue ese proceso, usted decía, hubimos, dice usted, varios que hicieron sus contactos, recorrieron el país en un intento quizás de encabezar una candidatura del herrerismo o el tronco herrerista. Y la calle Pou no era la primera opción ahí. ¿Cómo se dio eso, digamos? Porque él incluso había dicho que quería ser más adelante candidato a presidente. ¿Fue una opción de descarte en ese proceso? ¿Fue él que dijo, bueno, yo quiero ahora, lo fueron a buscar? ¿Cómo se dio ese proceso? Yo, mira, te voy a contar una infidencia. Creo que en algún momento le dije a Luis, cuando estábamos todos recorriendo el país haciendo lo nuestro, digo, si en algún momento te toca, porque Luis no estaba posicionado como candidato al principio, digo, si en algún momento nosotros vemos que eres tú, no vas a tener otra opción de ser ahora el candidato. Puede ser, me dijo, como diciendo, bueno, vamos a ver. Lo que sucedió es que a lo largo de ese proceso, que nosotros utilizamos mediciones de encuestas, recorrimos el país, consultamos a los dirigentes, buscábamos cuál era el nivel de referencia que nos daban. Luis era una constante, él estaba siempre presente a la hora de tomar la decisión. Siempre cuando nos presentábamos nosotros, la gente preguntaba por Luis. Y él a nivel de los dirigentes. Total, en todo el país. Es decir, que los dirigentes nuestros ya lo visualizaban como alguien con potencialidad. Después lo empezamos a medir y todos nosotros siempre marcábamos por debajo de él. Incluso a veces con semanas o meses, con mucho más protagonismo nuestro en los medios, él seguía marcando por encima. Es decir, que había una... ¿Y usted, a nivel personal, por ejemplo, cómo lo tomó eso? Yo lo tomé bien. Porque en política todos quieren crecer, ser candidatos. Por supuesto. Y mientras la puja sea leal, claro. Y fue leal, y es leal, yo lo tomé con mucho gusto. Yo soy nacionalista y creo que el partido debe tener a los mejores al frente, a los que más rindan electoralmente, a los que nos hagan ganar. Ese es el objetivo. Uno puja, pero tampoco te puede llenar de personalismo, decir, no, si no soy yo. No, a mí me pareció que Luis estaba en buenas condiciones y di el paso también para acompañarlo en algún momento, cuando todavía no estaba definida la candidatura. Y estoy muy contento con la campaña acompañándolo. Lo veo bien. ¿Va a ser senador usted? Bueno, integró la lista del Senado como suplente del intendente Enciso. Si el intendente Enciso es intendente reelecto en mayo, es probable que sea senador. Yo también voy a empujar por la intendencia de Rocha. Por eso le pregunto, ¿va a ser senador o quiere ser intendente? No, yo voy a ser candidato a intendente en mayo, eso sin duda. Y si fuera electo, voy a ser intendente. Esa es una opción de fierro, no se puede eludir. No lo quiero eludir tampoco, me gustaría, lo he aspirado 3 veces a ser intendente. Una con muchas chances, otras 2 más o menos. La primera, que era mi primera pasada por la campaña electoral, en una voté muy bien, pero ganó el Frente Amplio ese año, y en la otra era la reelección de Barrios, y Barrios venía muy bien. Ahora esta elección vamos a ver, ¿no? Yo me tengo fe y tengo ganas. ¿Se tiene fe para ser intendente? Sí, cómo no. Proyecto tenemos, hemos presentado... ¿Es un departamento complicado, Rocha? Es diverso, yo no sé si es complicado. Es un departamento con una gran diversidad territorial, todavía muy en mitad de tabla para abajo, muy 10.000 pesista, a pesar de que tenemos riqueza, en turismo no nos rinde lo que nos tendría que rendir, pero es un departamento con una potencialidad enorme. Ahora, el tema es que uno habla de potencialidades en Rocha y tiene que empezar a hablar de realidades, ya no de potencialidades. Sí. Barrios en algunas cosas ha hecho las cosas bien, en algunos aspectos ha hecho cosas bien, y yo creo que también ahí hay que ser positivo y dejarlas, mantenerlas, continuarlas. Ha hecho otras mal, que yo las corregiría y las corregiré si soy intendente, y lo más importante es lo que no se ha hecho.
todo lo que queda por hacer. Rocha queda para desarrollarse. Ahora, Rocha siempre fue un departamento con algunas particularidades, y la gente de Rocha, ¿no? Muchas veces se lo señala desde Maldonado, por ejemplo, de que es un departamento que se ha opuesto al progreso, que se ha opuesto a determinados avances que se generaron en Maldonado, y Rocha muchas veces con condiciones incluso naturales mejores, no ha logrado potenciar. Sí, nosotros en realidad cargamos con una rémora de que viene de nuestra conexión con Montevideo. Nosotros tuvimos primero conexión por el mar con Montevideo que por tierra. Teníamos un camino de diligencia y una vía férrea al puerto de La Paloma y barcos que iban y venían llevando gente y cargas. Con Montevideo. Así que fuimos un poco aislados, estuvimos mucho tiempo. Después hizo la vía férrea de Montevideo y mucho después vino la ruta. Es más, hay veces que se dice que el origen de nuestro tuteo es ese, es que nosotros vivimos mucho tiempo encerrados. Aislados de Montevideo. Exactamente. Y después eso se consolidó. En Rocha los cambios no son fáciles. Es una sociedad conservadora en el sentido del cambio. Y eso se nota en algunos procesos de apertura. Cuando queremos ir para adelante en algunos procesos de apertura, hay un poco... Yo me considero que he sido bastante promotor de cambios y un poco asusté a la gente en algún momento. Yo hablaba de interconexión costera hace 20 años. Y en realidad la madurez de la interconexión costera recién está ahora. Pero debe ser el único lugar del mundo donde se discutió y se opuso además durante décadas a la construcción de un puente que lo una con un departamento mucho más grande económicamente o mucho más rico. Es una discusión compleja. Con el caso del puente de la Laguna Garzón. También es una discusión compleja porque ahí jugaron muchos factores. Jugaron factores políticos. Yo creo que había en el fondo una decisión política de impedirlo al gobierno de turno. Jugaba un factor de Maldonado, tampoco ayudaba. En la época, yo recuerdo de Burgueño, Maldonado creía que no tenía que hacer la conexión porque todavía se le iban los capitales. Es claro, porque corría mucho la posibilidad del desarrollo para el otro lado. Y después el Frente, cuando empezó a llegar al gobierno, lo vio con otra expectativa y empezó a empujarlo. Finalmente hicieron una cosa mal, que es esto. Yo creo que está mal ubicado el puente, ¿no? Pero la interconexión yo la comparto, siempre la defendí. Me parece que le erraron al hacer la obra en ese lugar, que debió haberse hecho en otro lugar, pero bueno, ya es un tema laudado. ¿El puerto de Aguas Profundas cómo lo ve? El puerto de Aguas Profundas, bueno, yo he estado a favor del puerto, está en el programa del Partido Nacional hace 2 periodos de gobierno, 2 propuestas de gobierno, hace 10 años que lo tenemos incorporado con una propuesta de gobierno, votamos en el Parlamento el proyecto de Mujica. Creo que estamos todavía muy distantes. Viste que el Frente y Mujica le mete gas, como dicen los muchachos, a los temas como si ya fueran ahora. Y en realidad es un proyecto de largo aliento. No están las cargas en la región, no hay una decisión todavía relevante desde el punto de vista económico. Nadie se ha presentado a administrar ese puerto porque no tiene la capacidad de cargas aún. Pero es un proyecto de largo aliento que nosotros tenemos que defender, porque además significa para mí 2 cosas. Una, la descentralización económica de Montevideo. El principal adversario de un puerto de Aguas Profundas en Rocha es Montevideo, que concentra la riqueza y donde el puerto ha sido un factor de riqueza muy fuerte y muy grande. Y el segundo son nuestros vecinos. Ni Brasil, por más que digan que Brasil lo ve muy bien, no. Brasil tiene cabeza imperial, no ve muy bien, ni va a apoyar el desarrollo de un puerto de Aguas Profundas que derive cargas del Brasil hacia territorio uruguayo. Eso es una cosa, basta analizar la historia política del Brasil para darse cuenta que eso no es así. Que puede haber un tiroteo político ahora del gobierno con puede ser, pero que en el fondo haya una idea de que Brasil vaya a utilizar un puerto de Aguas Profundas en territorio uruguayo, un país como el Brasil, con el que no hemos logrado resolver una contienda de... Cuando usted dice que lo han incluido en 2 programas del Partido Nacional, ¿con qué bases, digamos? ¿Cómo se haría el puerto sin apoyo de Brasil y sin apoyo de Montevideo? Bueno, porque es un proyecto de desarrollo y descentralización. ¿Pero quién pone los capitales? Y el Uruguay tiene que reorientar su desarrollo económico descentralizador hacia la costa atlántica. Primero porque sale de la trampa que significan los permanentes dragados que tenemos que acordar con nuestros vecinos de Argentina. En la puerta de Profunda eso no funciona. Segundo, eso implica una decisión de concentración.
de cargas y de movimientos económicos. En eso el actual gobierno del Frente Amplio ha sido contradictorio, porque mientras habilitaba un puerto de agua profunda por ley en Rocha, colocaba la regasificadora en Punta de Sayago y además hablaba de habilitar un puerto en Charqueada, es decir, sacar las cargas de granos por la Laguna Merín. Entonces, ¿cómo puedes creer tú que vas a concentrar cargas cuando los dos principales eventos que tuviste para decidir los mandaste para otro lado? Bueno, ahí había una contradicción notoria. Pero yo creo que como objetivo, como país, nos da más independencia, nos da más libertad de comercio, nos da más potencialidad en la región. Cuando dice el presidente puede ser un escenario para Bolivia, eso es verdad. Puede ser un escenario de buen desarrollo para Paraguay, eso es verdad. En un proyecto de largo plazo, con conexiones férreas adecuadas, el puerto de agua profunda. Por algo se habla del puerto de agua profunda en la costa atlántica de Rocha hace 100 años. Hay un documento de Valle y Ordóñez, de 1909, que habla de un puerto de agua profunda en la costa atlántica. La verdad que es un proyecto, sin el nerviosismo que entra ahora, porque en año de elecciones ya se quiere presentar como una cosa que está ahí a la vuelta de la esquina. Cardoso, lo llevo nuevamente al tema elecciones justamente. ¿Usted cree que el Partido Nacional va a votar bien en octubre y va a acceder al balotaje con el Frente Amplio? Yo creo que sí. Y ¿Cómo va a ser cómo se imagina ese mes posterior entonces, esa campaña cortita? Y yo creo que ahí la gente, sí, no es corta, no crea, porque bueno, es una carrera, sí, es larguísima. Es más corta que la de octubre, pero no es corta, un menos poco tiempo en una... No, porque además, fíjese que ahora la campaña electoral está hay un fuerte posicionamiento de los candidatos a presidente, claro, pero estamos todos en campaña. Claro. Yo estoy en campaña, estoy peleando por una banca por Rocha, estamos en campaña una cantidad de gente. Cuando termina la elección de octubre, los que quedan en campaña son dos personas. Es decir, que es larguísimo el proceso. ¿Y los demás qué hacen? Los actores políticos como usted. Bueno, lo demás tenemos que trabajar en función del proyecto que se defina en esa campaña de 30 días. Obvio, pero rindiendo a ese proyecto. Entonces, porque todas las luces se prenden ahí sí a los dos candidatos, nada más. Muchas veces se dice no, porque después hay muchos dirigentes del interior que ya consiguió su banca de diputado o que ya consiguió cierto respaldo político para tirarse después a intendente. Hay, en el caso, por ejemplo, si el Partido Nacional es el que accede al balotaje, en el Partido Colorado hay que salir a convencer a dirigentes que hagan campaña por un candidato que no es el suyo. Sí. Hay toda una ingeniería que es compleja, ¿no? No, hay que trabajar, por supuesto, pero la responsabilidad de conducción se amplifica, esa es la visión que yo tengo, se agranda la responsabilidad del candidato a presidente, porque todo se concentra en él, y no te olvides que en política no solamente funciona lo que tú haces, sino los errores de tu adversario. Es decir, los errores que comete un candidato son muy importantes y a veces le cuestan la campaña. Por lo tanto, no solamente hay que evitar tener errores, sino hay que ver los errores del adversario. Y después nosotros trabajamos en función de, por supuesto, hacer trabajar a quienes sean nuestros socios, que nos ayuden, que recorran, que visiten, que difundan en los medios a quien acompaña. Es un mes intenso, pero a mí me parece que va a ser todo un desafío. Además va a haber un choque más fuerte aún hoy de dos figuras que tienen notorias diferencias entre ellos, y que eso se va a visualizar de una manera mucho más fuerte en el balotaje. Yo creo que finalmente va a haber un debate, va a ser inevitable para Vázquez el debate, porque si no es inevitable el triunfo de Luis, no lo van a poder evitar. Ahora, las propuestas no van a cambiar de octubre a noviembre, van a ser las mismas, la de Vázquez y en el caso que sea la calle Pou. Sí, si tú te acuerdas, te tienes que acordar de la elección de Valle. Sí. Ese balotaje se hizo con un solo tema, impuesto a la renta. Sí, Valle encontró un tema ahí en el programa del Frente y lo utilizó políticamente. Y cobró gran protagonismo Oléscar, que era el que defendía del lado del Frente el impuesto a la renta, y Valle se ocupó y se concentró en un tema, ¿viste? Bueno, yo no sé cómo... ¿Usted cree que va a pasar lo mismo ahora? No lo sé, pero puede pasar. Puede hablarse de generalidades, puede la gente visualizar a ver si estará en condiciones de ser presidente, cómo lo visualiza. Ahí va a pesar mucho también la diferencia, como usted decía, son dos candidatos distintos. Obviamente ambos tienen pros y contras, pero ahí en Vázquez un candidato de mucha experiencia, de mucha trayectoria, fue intendente y ya fue presidente de la República. Totalmente. Es decir, para la ciudadanía es fácil imaginárselo con la banda puesta. Totalmente. Y Luis es un candidato de la nueva generación, y yo creo que eso es también un centro de atención muy fuerte.
muy fuerte, es un centro de atención muy fuerte, que ya lo vivimos nosotros en las elecciones internas, arrancando del 6% y terminando en el 53%, con una interna totalmente dominada por Jorge Larrañaga. Y sin embargo, un cambio de tono, de humor en el electorado nacionalista, y yo creo que eso puede pasar de vuelta. En que la gente quiera un renuevo, quiera renovar la figura política y advierta que Luis, como nosotros creemos, está preparado. Es decir, lo que hay que comunicar claramente y mostrarlo con toda claridad, que está preparado. Porque ahora hay una campaña con no está preparado. Yo leía la tapa de un diario de hoy, de un dirigente del Frente, es inexperiente, casi que no sabe leer. Si uno escucha a alguno del Frente, Luis no sabe leer. Ya no hay cosa que no le digan. Desde aquel que le han dicho cosas a ustedes. Es sub-20, sí. No capaz sé que si ahora, tanta, ¿no? ahora en la onda de la positiva menos, pero históricamente si uno repasa, Sí, puede ser. algunos piropos le han dedicado Bueno, su sí, carrera puede ser, política. puede ser. Y a Mujica más capaz, ¿no? Sí. Uno mira, está bien, bueno, pero eso demuestra que hay una controversia. Y aquí hay una controversia con Luis. Luis tiene que superar esa controversia y mostrarse tal cual es. Y mostrar que es capaz, que yo creo lo es absolutamente. Y está preparado, está bien formado como persona, es maduro, es una persona estable de personalidad, que eso es muy importante, tiene estabilidad emocional, tiene conocimiento del Estado, ha estudiado, sabe formar equipos, sabe escuchar. Yo lo he vivido integrando el comando de campaña en este proceso y lo he vivido con satisfacción, porque es alguien que escucha y que cambia cosas en función de lo que escucha. Y eso es muy importante. Siguiendo con este escenario hipotético de balotaje, ¿usted cree que los colorados lo van a votar a la calle Pou? Yo creo que sí, Yo en mi departamento, que quizás es una mirada muy de departamento, yo lo veo con la gente totalmente decidida. ¿Y los dirigentes? Y los dirigentes, no veo por qué no. ¿Cuál sería la controversia? La otra opción es Vázquez. Y el Partido Colorado, si algo ha recibido del Frente, son palos. Y en todo caso, tratar de quitarle las banderas. Son los frentistas los que dicen que hay vallismo dentro del Frente, no somos nosotros. Nosotros hemos respetado las banderas vallistas, hemos respetado el vallismo, hemos respetado a los colorados. En cambio, el Frente lo que quiere decir es que el vallismo ya está dentro del Frente. Las alianzas políticas entre blancos y colorados nunca han sido fáciles. No lo fueron con el gobierno de la calle Herrera, donde tuvo dificultades para conseguir los apoyos colorados. Y después con los gobiernos colorados tampoco han sido fáciles. No, y es bueno que no sean fáciles. Porque las alianzas fáciles, que son las que ha conseguido el Frente, son las del clearing político, y eso es terrible. El Frente tiene las mismas dificultades que nosotros para dialogar y para acordar. Pero el Frente es un partido solo, ¿no? Sí, pero funcionan como un clearing. En el Parlamento funcionan como un clearing. Yo tengo bastante experiencia parlamentaria, y he visto cuál es el nivel de entendimiento al que llega el Frente Amplio, y yo creo que le hace muy mal al Parlamento y a la vida política entendimiento de esas características. Yo prefiero entendimientos más descarnados, que a veces tienen alguna dificultad, que a veces aparece una piedra en el zapato, a eso de, bueno, yo te llevo esto porque tú me llevas esto. Yo lo veo en el Parlamento. Hay proyectos que los defienden un sector y los otros así, calladitos. Lo único que le puedes pedir es que voten. ¿Por qué? Y porque a la vuelta voy a presentar un proyecto mío y tú vas a estar callado. Y tú, que no crees en él, en el corrillo parlamentario sí sabremos cosas de proyectos de ley votados por disciplina absoluta y total. Que sí, que a usted no le gustaría mayoría parlamentaria del Partido Nacional. Prefiere votar por abajo del No, 50%. es que la mayoría parlamentaria no es una cosa que se decida. ¿Quién decide votar con mayoría o votar sin mayoría? ¿La mayoría te la da la gente o no te la da? Nosotros, Cuando usted se presenta a una campaña electoral y con un grupo de legisladores pretende sacar la mayor cantidad de votos posible. Si saca 53%, mejor. Por supuesto, y eso no lo puedes controlar. Y eso es lo que consiguió el Pero Frente ¿y que Amplio? no lo puedes controlar? ¿Y qué vas a hacer? Eso es lo que consiguió el Frente Amplio y después lo que hizo fue gobernar en función de ese éxito electoral. Está perfecto, ¿no? Pero ¿y qué vas a hacer tú? ¿Oponerte a eso? ¿Impedirlo? ¿Cómo lo impedirías? ¿Cómo lo resuelves? No se resuelve, es una cosa que funciona si haces una muy buena votación, puedes obtener mayoría parlamentaria. Pero el sistema de mayoría parlamentaria, el funcionamiento que le dio el Frente, a mí no me gusta. Yo creo que nosotros hemos perdido calidad parlamentaria, pero clarísimamente. Votamos 5 normas que la Suprema Corte declaró inconstitucional y ninguna de ellas el Frente no sabía que iban a ser inconstitucionales, sabía. Y eso es pérdida de calidad parlamentaria. Hemos votado leyes al grito de la tribuna.
hemos votado leyes pésimamente redactadas, que han terminado siendo motivo de controversia judicial, la ley de concubinato, por ejemplo. Es decir, la calidad parlamentaria, mire que bajó y mucho bajó. Hoy el Parlamento produce mal, produce pobreza legislativa hoy. Y eso yo creo que es el llevarse por delante, porque acá hay una mayoría, nosotros discutimos afuera y te traemos después resuelto el tema. Es esto lo que vamos a votar. Eso no es bueno, no es bueno. Le agradezco, diputado, por haber venido. Bueno, un gusto. ¿Se vuelve para Rocha ahora? Me vuelvo. Bien, un ratito nomás. Sí, y bueno, pero valía la pena. Muchas gracias. Encantado. Hacemos una pausa y seguimos.